¿Ya vieron la película Buenas Vibraciones? Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais eu d'orgasme. No se imaginan lo divertida que es. Si vous voulez jouir? Creo que todavía está en cartelera en el país y tuve la fortuna de ser invitada a su función de estreno por parte de Cine Colombia. ¿La razón? Pues habla de algo absolutamente placentero, el orgasmo femenino. Sin spoiler, puedo contarles que narra la historia de Fanny y Tom, una pareja que tiene una crisis porque tras 20 años de matrimonio, Fanny revela o le dice que ella nunca ha tenido un orgasmo. Ne vous inquiétez pas, on va pas déshabiller Odile. En medio de lo que eso puede significar para Tom, enterarse de esto, como ingeniero que es, decide buscar una solución para ella, crear un dispositivo que le diera placer. Si tu veux au fake. Tu vois ce qui se passe quand tu veux ça? C'est ça qu'il faut. Es una película con risas garantizadas y más allá de una comedia, también nos da datos de la Je vida veux pas real. juste te démonter sur la piste. Je veux aussi te faire décoller jusqu'aux étoiles. La película tiene tantas verdades que hemos comentado en los episodios de Corazón. Lo fundamental que es la comunicación en pareja, lo importante de la admiración de una relación, lo clave que es ponernos en los zapatos del otro, lo relevante que resulta mostrarnos vulnerables en pareja y sin vergüenza. En la película, tanto Tom como Fanny buscan respuestas para dar solución a esta problemática de 20 años de relación. Y el final, bueno, para no dañar la película, creo que puedo decir con tranquilidad que es reconfortante. Si bien el film está inspirado en la historia de cómo nació el Womanizer, uno de los juguetes sexuales que significó un antes y un después para la estimulación femenina, siento que en realidad habla de algo mucho más profundo que un juguete sexual. Habla de la experiencia de mujeres que han vivido su sexualidad en silencio, con dudas, con vergüenza o sin sentirse libres para expresar lo que necesitan. Así que aprovechando la coyuntura del estreno de la película, sumado a la celebración del Día del Orgasmo Femenino, lo cual se dio este mes de agosto, hablaremos de él, el orgasmo femenino. Pero ojo, esto no es un espacio para enseñarles a tener un orgasmo o reafirmar las creencias falsas de que toda relación sexual tiene que terminar con uno. Falso de toda falsedad. Hoy quiero que hablemos de él. El orgasmo femenino, no como una meta, sino como una posibilidad dentro de la sexualidad consciente. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. La historia de nuestra sexualidad, deseo y el orgasmo, especialmente el femenino, pues ha estado cargado de imprecisiones, censura y pues desafortunadamente de vergüenza. Entre tantos temas que hemos hablado en este espacio, hay una idea que sigue apareciendo con mucha fuerza en el imaginario de las personas. Y aunque ya lo hemos mencionado antes, lo voy a aclarar todas las veces que sea necesario. Y es esa creencia de que penetración es igual a orgasmo. O que todo encuentro sexual, para ser realmente satisfactorio, tiene que terminar o tiene que tener necesariamente uno. Y no. Ni la penetración garantiza un orgasmo, ni el orgasmo es el certificado de que tuvimos una buena relación sexual. La sexualidad es mucho más compleja que eso. El orgasmo es una experiencia maravillosa, que no es solo el único indicador de una vida sexual satisfactoria. Hay encuentros profundamente íntimos, conectados y placenteros que no terminan en un orgasmo. Y también hay orgasmos que ocurren en relaciones donde no existe conexión emocional, comunicación o bienestar. Hagamos un poco de memoria. Las mujeres hemos crecido alrededor de una serie de mensajes que han regulado, juzgado o limitado nuestras vivencias del placer.
Durante generaciones se nos ha enseñado a cuidar, complacer o ser discretas. Incluso cuando existían restricciones morales o religiosas para ambos sexos, culturalmente el placer masculino fue y ha sido mucho más reconocido y legitimado que el femenino. Esa diferencia ha dejado huellas que todavía hoy veo en consulta y la manera como muchas mujeres viven su sexualidad. Y desde la perspectiva de la anatomía femenina, si bien en la actualidad hemos visto avances, estos se han dado desde hace relativamente poco. Aunque el clítoris ha sido conocido desde hace siglos, fue apenas en 1998 donde, gracias a la publicación académica de la uróloga australiana Helen O'Connell, conocimos una descripción anatómica completa de este órgano, y que demostró cómo esa pequeña parte visible es apenas una fracción de toda una estructura más grande y compleja que abarca la sexualidad femenina. Durante décadas, los libros de anatomía mostraban solo una parte de un órgano cuya función conocida es producir placer. Es el único órgano del cuerpo humano cuya única función conocida es producir placer. No es que el clítoris no existiera, por supuesto que no, o que desconociéramos su existencia. Es que no había una prioridad para estudiarlo con el mismo interés con el que se estudiaban otros órganos relacionados con la reproducción. Y eso es mucho de la historia de la sexualidad femenina. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron a evitar embarazos, nos enseñaron temas sobre menstruación y también sobre dar a luz, pero nos dijeron muy poco sobre cómo funciona el placer. Y aquí aparece nuevamente el mito que nos ha hecho tanto daño y el que les hablé hace un rato. Ese que dice que penetración es igual a orgasmo. La evidencia científica nos muestra otra realidad. La mayoría de las mujeres necesitan estimulación del clítoris directa o indirecta para alcanzar el orgasmo. No se trata de que haya algo mal en ellas, se trata simplemente de cómo está diseñado el cuerpo femenino. Y es muy importante decirlo porque muchas mujeres pasan años creyendo que hay un problema con ellas, cuando en realidad no se tenía ni el permiso ni la información para buscar o llegar al orgasmo, o simplemente tener placer. ¿Conoces la historia detrás de por qué se creó el Día Internacional del Orgasmo? Se celebra todos los 8 de agosto. Nació en Brasil gracias a un concejal que, tras leer una investigación de la Universidad Federal de Piauí, donde se revela que el 28% de las mujeres de esta parte del país suramericano tenían dificultad para alcanzar el orgasmo. Y adelantó toda una campaña para institucionalizarlo. ¿Sabes qué me pareció increíble? Que haya sido un hombre y no una mujer quien lideraba esa iniciativa. Pero fue precisamente por esa inquietud que me enteré las múltiples razones por las cuales se dio de esta manera. Baja representación política. Para el 2001, los cargos legislativos en ese municipio brasileño eran ocupados en su mayoría por hombres. Deuda sexual personal. El concejal propuso la ley tras descubrir que su propia esposa no tenía orgasmos. Tabú y estigma social. Para una mujer de esa comunidad rural y conservadora, liderar un debate público sobre el placer femenino implicaba sufrir juicios morales. Enfoque de salud pública. El concejal Arimateia Dantas usa su autoridad institucional y el estudio para justificar la ley. Y en el fondo, todo lo que dice esto de nuestra sociedad y la realidad a la que las mujeres nos enfrentamos. Y sí, la fecha nació de un hombre, pero hemos sido nosotras quienes nos hemos apropiado de ella. Por experiencia en consulta, tanto individual como de pareja, sé que este sigue siendo un tema muy difícil de conversar. Todavía aparecen la vergüenza, el miedo y, ¿por qué no decirlo?, el tabú. Sí, en pleno 2026. Poco a poco hemos ganado espacio que nos permite hablarlo, aterrizarlo, socializarlo y experimentarlo con toda libertad, comprensión e información. Pero que esto no nos distraiga de lo verdaderamente importante: entender el lugar que ocupa el orgasmo.
Mientras comprendemos que una sexualidad satisfactoria no depende exclusivamente de si hay o no penetración, ni de si llegamos o no al orgasmo. Por eso, la idea no es la de hablar del orgasmo como una meta. Hablemos de él como una posibilidad dentro de una sexualidad consciente. Cuando entendemos esto, también desaparece la presión con la que muchas parejas cargan sin darse cuenta. Hay quienes viven cada encuentro sexual como si estuvieran presentando un examen. ¡Qué aburrido! Pero sobre todo, ¡qué martirio! Él preocupado porque ella llegue al orgasmo y ella preocupada buscando que él no piense que hizo algo mal. La consecuencia, ambos pendientes del resultado, pero desconectados del proceso. Y pocas cosas afectan tanto el placer como sentir la necesidad de cumplir una expectativa. Recuerda, el orgasmo no aparece bajo presión, necesita seguridad, presencia, libertad y abandono. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo de nosotras al momento de un encuentro sexual? Tradicionalmente se ha explicado la respuesta sexual femenina en fases. El deseo, cuando aparece el interés o la disposición hacia un encuentro sexual. La de la excitación, cuando el cuerpo empieza a responder a ese estímulo. La meseta, cuando esa excitación aumenta y se mantiene en un nivel de mayor intensidad. La del orgasmo, cuando se alcanza el clímax de la respuesta sexual. Y finalmente, la resolución, cuando el cuerpo va regresando progresivamente a su estado previo. Sin embargo, esto no es un paso a paso secuencial. La experiencia femenina no siempre sigue ese orden. Algunas sienten primero deseo, otras descubren el deseo una vez comienzan el encuentro. Algunas tienen orgasmos con facilidad, otras necesitan más tiempo, un contexto distinto o diferentes formas de estimulación. Y hay algo que los primeros modelos de respuesta sexual no tenían lo suficientemente en cuenta: la intención, especialmente en relaciones de larga duración, donde la novedad ya no está haciendo todo el trabajo. No siempre tenemos que esperar a que aparezca espontáneamente las ganas para acercarnos sexualmente. A veces existe primero la intención de encontrarnos. Decidimos abrir un espacio, acercarnos, besarnos, tocarnos, conectar. Y es en ese contexto donde el deseo puede aparecer o aumentar. Y ojo, porque intención no significa obligación. No significa tener sexo sin quererlo ni acceder para complacer al otro. Significa estar genuinamente dispuesto a explorar un encuentro sin exigir que el deseo haya aparecido antes. A veces tenemos deseo y buscamos el encuentro, otras veces tenemos la intención de encontrarnos y durante el camino aparece el deseo. Recuerda, cada una de estas experiencias hace parte de la diversidad de una sexualidad saludable. Hace unos minutos les mencioné una palabra que quizás les llamó la atención: abandono. Y quiero detenerme un momento aquí para explicarles a qué me refiero. Porque cuando hablo de abandono en consulta, muchas veces mis pacientes me miran con cara de ¿abandono? ¿Cómo así? Y es comprensible, porque estamos acostumbrados a relacionar esa palabra con algo negativo. Pero cuando hablamos de sexualidad, el abandono al que me refiero es otra cosa completamente distinta. Al hablar de abandono en el encuentro sexual, no significa dejar botado a la otra persona y desconectarse de la experiencia. Todo lo contrario. Es dejar de estar pendiente de si lo estamos haciendo bien, cómo nos vemos, si ya va a llegar él o ella al orgasmo, o pensar en qué estará pensando la otra persona, o pensar tengo sueño, ojalá acabe pronto, o en el mercado de mañana. Es ese instante en el que por fin salimos de nuestra mente, de la cabeza, y habitamos el cuerpo. Abandonarnos en el encuentro sexual es permitirnos sentir, estar en nuestros sentidos, disfrutar y estar completamente presente. Y es curioso porque muchas veces ese abandono, esa capacidad de soltar el control, es precisamente lo que facilita el placer. Uno de los grandes problemas al buscar explicar la sexualidad femenina
es que nos hemos basado en modelos muy masculinos. Hoy sabemos que para muchas mujeres el deseo y el placer están profundamente influenciados por el contexto, el estrés, la calidad de la relación, la conexión emocional, el descanso, la imagen de su propio cuerpo, incluso la carga mental de su día a día. Algo que, sin ser exclusivamente de nosotras, explica en buena medida nuestra sexualidad. Al enfocarnos en el placer femenino y el orgasmo, es fundamental entender qué pasa cuando nunca hemos experimentado uno, y allí aparecen conceptos desconocidos que es importante socializar. Anorgasmia y la dificultad persistente para alcanzar el orgasmo. Debemos saber que hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo, pero también hay casos donde antes sí podían y dejaron de lograrlo. Cuando esta dificultad es persistente y genera malestar, hablamos de una anorgasmia, y las causas pueden ser muchas, diversas. Algunas hormonales, otras neurológicas. Hay quienes las sufren por efectos secundarios de algunos medicamentos, otras por experiencias traumáticas. También hay quien le aparece por ansiedad o depresión, otras por problemas de pareja, pero también quien la sufre por tener dolor durante las relaciones sexuales, o incluso hay quienes la experimentan por una mala educación sexual enfocada en la culpa y la vergüenza. De allí la importancia de hablar de esto. Recuerda, pensar que no tener orgasmo significa estoy dañada o yo soy así es un grandísimo error. Pero hay algo de lo que no se habla y que, si bien nos puede afectar directa o indirectamente, no somos necesariamente los dolientes de esto. La presión por el orgasmo. Durante mucho tiempo el orgasmo femenino también terminó convirtiéndose para muchos hombres en una especie de medalla al mérito. Era algo así como la prueba que los certificaba como buenos amantes, un sello de virilidad, de que han hecho bien la tarea. Y claro, cuando el orgasmo de una mujer termina cargado con esa responsabilidad, muchas mujeres empiezan a sentir otra presión, la de no decepcionar al otro. Y ahí aparecen los famosos orgasmos teatrales. ¿Se acuerdan que acá hablamos alguna vez cuando Harry conoció a Sally y el famoso orgasmo actuado de Meg Ryan? Oh, God. Oh, yes. ¿Cómo no le dan un Oscar por ese momento? Seguro muchas también serían merecedoras del premio a Mejor Actriz. Más allá del chiste, desafortunadamente son muchas quienes han fingido un orgasmo alguna vez en su vida. ¿Por qué? Hay muchísimas razones. No quieren herir a su pareja, prefieren proteger el ego de ellos, quieren que el encuentro termine, sienten que ya deberían haber llegado, les da vergüenza decir lo que realmente necesitan, o simplemente no saben que tienen derecho a sentir un orgasmo. Y de acá se desencadena un problema tremendo, porque recuerda, fingir un orgasmo es una trampa. Cada orgasmo teatral sigue alimentando una idea muy peligrosa, que la sexualidad es un escenario en el que actuamos para el otro, cuando debería ser un espacio donde dos personas puedan encontrarse con autenticidad. Al final, quien más pierde es la mujer, no su pareja, porque cada actuación les aleja de conocer su propio cuerpo, de descubrir qué les gusta y de construir una sexualidad que realmente les pertenezca. Recuerda, fingir orgasmos perpetúa la idea de que las mujeres tenemos sexo para el otro y no para nosotras mismas. La sexualidad merece ser comprendida antes que juzgada. Volviendo a la película francesa Buenas Vibraciones, uno de los temas que se toca allí y vale la pena mencionar es el papel de los juguetes sexuales en la relación y en los encuentros sexuales. Muchas personas todavía lo ven como una amenaza para la pareja, y algunas mujeres, después de utilizarlo con frecuencia, han manifestado preocupación por una posible insensibilización del clítoris. El país de España recogió precisamente los testimonios de varias usuarias del Satisfyer.
Allí contaban que tras acostumbrarse a la intensidad y estimulación inmediata del dispositivo, comenzaron a tener dificultad para alcanzar el orgasmo sin él. Ante esta situación, especialistas consultados por el medio dieron recomendaciones como variar la intensidad, la frecuencia o la forma de placer. Y acá vale la pena hacer un alto en el camino. Primero, como lo menciona una de las especialistas citadas por El País, al placer hay que dedicarle tiempo. Y segundo, un juguete sexual no reemplaza una relación, no reemplaza el afecto, no reemplaza la comunicación, no reemplaza la intimidad, no reemplaza la piel. Los juguetes pueden facilitar el autoconocimiento, pueden darnos placer, por supuesto, ayudar a muchas personas o parejas a descubrir nuevas formas de placer, pero es clave recordar que el juguete no te va a solucionar dificultades que en realidad pertenecen a la comunicación, a la confianza o al vínculo. Y sin buscar spoilers, como dicen mis hijos, de la película, hay algo clave que nos viene como guante en mano. El problema de Fanny no era solamente que nunca hubiera tenido un orgasmo, era que durante 20 años no había podido hablar de eso. Y ahí es donde entra la comunicación. Ya no es solo una película que nos habla de vergüenza, también nos habla de autoconocimiento y de la posibilidad de decirle al otro: esto necesito, esto me gusta, esto no me gusta. Y ese trabajo en equipo no tiene necesariamente que estar enfocado en situaciones de la cama. Y si pasa, perfecto. Pero cuando este tipo de situaciones crean espacio para conversaciones cercanas, vulnerables, íntimas, de eso se trata una relación. De eso se trata el construir un camino juntos. Que todo esto nos permita compartir momentos de risa, de frustración, de creatividad, de complicidad y de conexión, incluso en espacios que no necesariamente son sexuales. Eso, amigas y amigos, es oro, porque la intimidad también se construye fuera de la cama. Les dejo en la descripción el episodio de la comunicación como afrodisíaco, que nos cae como anillo al dedo para esta conversación. Piénsalo, no hay nada más rico que hablar y sentirse escuchado. Esto conecta la piel, el deseo y la intimidad. Pero quisiera cerrar con una idea que siento aún más importante. Cuando hablamos de orgasmo femenino, no solo hablamos de placer, hablamos de autonomía, hablamos de salud, hablamos de conocer nuestro cuerpo. Y ese derecho que tenemos nosotras las mujeres de vivir nuestra sexualidad sin culpa, sin miedo y sin silencios. Si nunca has explorado tu cuerpo, no lo vivas con culpa, conócelo, con curiosidad, con respeto, sin presión. El orgasmo no debería convertirse en una obligación, ni en una forma de satisfacer la expectativa de tu pareja. El orgasmo femenino es una experiencia profundamente personal, que nace del encuentro con nosotras mismas y ese permiso que nos damos para disfrutar. Quizás ahí radique nuestro maravilloso poder. Entender que nuestro placer también hace parte de nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra libertad. Y si sientes que existe alguna condición que te impide alcanzar el orgasmo, ya sea durante la relación sexual o mediante la masturbación, no dudes en buscar ayuda profesional. Hablar de sexualidad también es una forma de cuidarte a ti. Eso sí, siempre con el corazón. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.